Compañeros, mi nombre es Jorge y el día de hoy, con ayuda de mis compañeros Solís Hernández Emanuel, Morales Rivera Bruno Said, Ortega Tobar Jennifer Paulina, Damián Pineda Lisbeth y Ramírez Moreno Angie, hablaremos sobre el presidente Miguel de la Madrid, el cual estuvo en el mandato del año 1982 al año 1988. Para empezar, hablaremos principalmente del modelo económico que manejó este presidente en su sexenio. Durante el sexenio de la Madrid hubieron grandes cambios en el modelo económico de México, debido a que cuando este recibió al país había una gran crisis económica y varios conflictos internos. Esto llevó a que de la Madrid implementara nuevas estrategias para poder lograr que la estabilidad económica del país estuviera bien. Una de sus principales características de administración fue que adoptó la política de austeridad y la disciplina fiscal. Esto lo hizo para que la deuda extranjera que había o la deuda externa disminuyera. También incluyó un proyecto de ajuste estructural que incluía la reducción de gastos públicos, la eliminación de subsidios y la reestructuración de empresas estatales. Esto buscaba que mejorara o se estabilizara la macroeconomía. Durante el sexenio de la Madrid, planteó diversos objetivos, los cuales iban a ayudar a una mejoría en tanto la economía, al igual que en la sociedad del país de ese entonces. El primer objetivo fue la liberación económica, lo cual buscaba una menor participación del gobierno y dejar un mayor grado de libertad hacia el mercado para que pudiera actuar de una forma autónoma. De ahí el siguiente objetivo fue la globalización, y como bien sabemos, esto abarca de la inversión extranjera desde económicamente hasta por medio de servicios, recursos u otro tipo de ayudas. La reducción de la protección laboral fue el siguiente objetivo que se planteó, en el cual buscaba poner, aunque sea ilógico, menos derechos a los trabajadores, para los cuales quisiera que hubiera un mayor rango de flexibilidad en el mercado, porque varios terminarían saliéndose de sus trabajos. De ahí el objetivo siguiente sería el enfoque en la inflación. Este objetivo se basaba principalmente en el control de la economía y la regularización de la misma. Por último, el último objetivo que planteó de la Madrid fue la minimización de la inversión estatal, lo cual buscaba una mayor autonomía en las empresas y una mayor participación de la sociedad tomando sus propias decisiones económicas. Durante el gobierno de Miguel de la Madrid, al igual que los errores y los objetivos, se tuvieron aciertos, los cuales son los que les voy a mencionar. Uno de los aciertos fue la estabilidad económica. Esto lo buscaba Miguel de la Madrid, ya que heredó una crisis de inflación y una deuda externa demasiado alta, lo cual lo buscaba estabilizar a través de la industrialización. Un acierto más es modernizar al sector público. Esto incluía el modernizar y mejorar la eficacia del gobierno, al igual que evitar y reducir la corrupción. Un acierto más es el desarrollo de la infraestructura. Esto conlleva la creación de puentes, presas y represas. Uno más es el sector agropecuario. Esto incluía las ayudas y mejorar las condiciones de vida de los campesinos. El último es de la reforma del sector educativo. Esto conlleva el dar una educación mejor para todo el país y al igual que una mejor condición. Los errores más significativos y más marcados en el sexenio de la Madrid son los que principalmente dejaron caracterizado su gobierno pues, por estos errores. Van a ser los que voy a comentar. El primero fue la crisis económica, aunque su principal objetivo era lograr una economía estable. Continuó la devaluación del peso y la inflación, y también generó mucha deuda externa, aumentó mucho la deuda externa. Otro sería la desigualdad social. En su gobierno se vio muy implementado la desigualdad social de quién tenía más dinero y quién tenía menos dinero, y de estos dos sectores. Esto fue algo que era muy notorio durante su gobierno en las personas. Eran dos grupos que tenían dinero y no tenían dinero. Otro sería la corrupción, aunque cuando él llegó prometió un gobierno sin corrupción. Durante el progreso de hubo mucha corrupción por su parte, o por lo menos por su gobierno. La crisis agrícola, en el sector agrícola,
también fue uno de ellos. Él, aunque daba todavía apoyos al sector agrícola, estos no bastaban con los requerimientos de las personas, por los cuales estas personas, ganaderos y productores agrícolas, no tenían suficientes recursos para seguir con su producción. Lo mismo pasó con otro error, que es problemas con el sector educativo. Él tenía planes de mejorar el sector educativo, aunque lamentablemente estos no llegaron a concluir. Y hubo un sector educativo bastante pobre, con bastante falta de recursos. Yo les voy a hablar sobre las variables económicas con las que recibió el país de la Madrid. Cuando hablamos de esto, nos referimos a, por ejemplo, cuando un presidente llega al poder, se le heredan unas variables, las cuales reflejan la situación económica del país en ese momento. Como principales variables tenemos, por ejemplo, el tipo de cambio. El valor del peso mexicano, en cambio, con el de otras monedas, como por ejemplo el dólar, era una variable que afectaba la economía, ya que esta afectaba tanto el comercio internacional como la estabilidad económica. La siguiente sería el crecimiento económico. Esta variable reflejaba la capacidad del país para generar empleos y aparte para mejorar las condiciones de vida de la población. La siguiente sería balanza comercial. El saldo entre exportaciones e importaciones de bienes y servicios era una variable que afectaba demasiado la economía, ya que un desequilibrio de esta podía influir en la disponibilidad de diversas extranjeras. Otra serían las reservas internacionales. La cantidad de reservas extranjeras en posesión del país era importante para garantizar la estabilidad financiera. Y por último tenemos el desempleo. La tasa de desempleo reflejaba la situación laboral en el país. Yo les voy a hablar sobre las variables económicas con las que dejó a México el presidente Miguel de la Madrid. Una de ellas son los gastos públicos y el desgaste fiscal. Los gastos públicos fueron gracias a pagos que hizo el gobierno de México y el desgaste fiscal era un problema. También nos dejó con sectores económicos, los cuales eran petróleo, agricultura y manufactura, los cuales tenían sus desafíos y oportunidades. Nos dejó con una inversión internacional, la cual era importante para la economía de México y estaba relacionada con regulaciones y políticas gubernamentales. Nos dejó con sectores específicos que fueron petróleo, agricultura y turismo, los cuales eran importantes para la economía del país, y nos dejó con pobreza y desigualdad, los cuales son temas muy sonados en México y por lo tanto importantes para el país.